Ecomedios AM 1220. Diplomacia, política y economía. La actualidad nacional e internacional con la conducción de Horacio Dabur. Hay elecciones. Abrir hoy una empresa en Argentina es una elección. Invertir capital con alta presión impositiva es una elección. Generar empleo en un contexto tan adverso es una elección. Emprender es una elección. Arriesgar para cumplir un sueño es una elección. Y seguir arriesgando en el país, a pesar de todo, es una elección. Generar condiciones para crear empresas es una elección. Abrir la puerta a quienes quieren invertir en la Argentina es una elección. Acompañar al sector privado para impulsar el desarrollo del país es una elección. Nosotros elegimos promover, prestigiar y defender a quienes hacen. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. El país se hace. Promovemos la inclusión plena de personas con discapacidad. Entregamos elementos ortopédicos de forma gratuita. Concientizamos a la sociedad sobre la inclusión. Incentivamos el deporte. Generamos oportunidades laborales y educativas. Brindamos contención de la niñez. CILSA, ONG por la Inclusión. Colabora con nosotros llamando al 0810-777-9999 o ingresando a nuestra web www.silsa.org. Estamos en el Hospital Siglo Libanés, nuestra casa, el lugar de la Fundación Palpitar. Nosotros somos una fundación que dedicamos a hacer cirugía cardiovascular para vos, para tu familia, para tus seres queridos, para gente que no tenga recursos para realizar procedimientos cardiovasculares. Nosotros tratamos de hacer una medicina de prevención, así tratamos de que las personas, si no tienen acceso a la salud, estamos nosotros. Por eso también te queremos pedir ayuda. Si puedes colaborar con nosotros, aunque sea mandando esto, avisando, recomendándonos, vas a ser muy bienvenido. Fundación Palpitar. Óptica Augusto, especialistas en multifocales, anteojos en 30 minutos, laboratorio óptico computarizado. Atendemos obras sociales. Teléfono 4943-2225, www.opticaaugusto.com.ar. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Hola, buenos días. Estamos nuevamente en AM 1220 ecomedios.com en el programa Diplomacia, Política y Economía, que se emite los domingos a las 13 horas. Para enviarnos un email, elfarodelsur@live.com.ar, para mandar un WhatsApp 1541928377. Bueno, yo agradezco a todos los que me han enviado realmente felicitación por la última salida en relación al Día del Amigo, ¿cierto? Uno lo hace el programa con muchos sentimientos y bueno, a veces salen bien, a veces salen no tan bien. Bueno, para hoy hemos preparado un programa realmente amplio, ¿cierto? Por muchos motivos. En primer lugar, como siempre, vamos a hablar de la paz, eso que queremos, correcto, en todo el mundo, por un lado. Por otro lado, le doy la bienvenida a mi compañero, ¿cierto? Al doctor realmente que hoy está con nosotros, el doctor Miguel Ángel Soto Lamadrid, que realmente nos va a ilustrar sobre lo que está ocurriendo con la inmigración en general, especialmente en Estados Unidos. Bienvenido. Muchas gracias, Horacio. Y bueno, realmente estamos viviendo momentos muy especiales. Vamos a hablar también que realmente ya se ha elegido la sede para la Ruta para la Paz, que va a ser una localidad, el Trébol, en Santa Fe. Vamos a desarrollarlo. Y también vamos a desarrollar
en la medida del tiempo que tengamos, ese acto que se hizo el día viernes, ¿cierto? Donde estuvieron presentes la embajadora de Ecuador, en algo que realmente me parece muy interesante, ¿no? Todo ese acto que se hizo en función de lo que es el afro, ¿cierto? La mujer afro, ¿cierto? Su historia. Y también, seguramente en el primer bloque, vamos a tener al licenciado y escritor Jesús María Silveira, que realmente nos va a ilustrar sobre todas estas medidas que han ocurrido en la rural de Buenos Aires. Así que vamos a comenzar pasando un video que realmente hablamos de la paz. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sea el cielo azul. Y yo para que no me ensucien el mar. Yo canto para los que no tienen pan. Yo canto para que respeten la flor. Yo canto porque el mundo sea feliz. Yo canto para no escuchar el cañón. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz. Bueno, realmente uno como amante para la paz, ¿cierto? En todo el mundo, porque básicamente hoy hay problemas, ¿cierto? En distintos puntos del mundo. Y a veces uno empieza a analizar de qué forma podemos nosotros, ¿cómo podríamos decir? Explicar la verdad. Parte del equipo me consiguió, ¿cierto? Una canción también de alguien que realmente uno lo hicimos la semana pasada cuando un amigo se va, con Alberto Cortés. Pero me pasaron algo que es para analizar, y yo ya realmente han pasado tantos años, año 1982, cuando Alberto Cortés estaba viviendo en España y veía lo que estaba ocurriendo en ese momento en Sabra y Shatila. Y en aquel momento no existía el Hezbollah, no existía el Hamas, pero sí la ambición de expansión, ¿correcto? ¿Por qué? Porque básicamente lo que está ocurriendo hoy en Gaza es parte de un proyecto, ¿cierto?, para que desaparezca Palestina. Y como digo, a veces uno busca en los mapas y ya Palestina no existe. Y hoy hay 2 millones de personas que han destruido sus viviendas, sus escuelas, sus hospitales, con más de 60.000 muertos por un lado, y es 1/3 de niños. Pero hoy la guerra no es con misiles, porque ya han destruido todo. Hoy la guerra es por la hambruna. Y a veces uno como argentino, como cristiano, veía esas fotos en el holocausto que ellos vivieron en Europa. ¿Y cómo es posible que habiendo vivido esto, hoy lo esté superando Gaza? Por eso voy a pasar esta canción de 1982
de Sabra y Yatila, donde no había Hamas, no había Hezbollah, nada más expansión. ¿A dónde estaba el sol cuando sonaron los ecos desatados de la ira? ¿No será que las sombras lo apagaron en Sabra y Chatila? ¿A dónde estaba Dios cuando la gente fue sometida a hielo en las pupilas? ¿No será que se ha vuelto indiferente en Sabra y Chatila? ¿A dónde estaba yo? ¿En qué galaxia? Insensible leyendo la noticia. No seré uno más en la falacia de Sabra y Chatila. ¿Y a dónde estabas tú con tu arrogancia? Poderoso señor que en la mochila llevas todo el cadáver de la infancia de Sabra y Chatila. ¿Dónde está el orgullo de los hombres? ¿O acaso hay que decir hipocresía? Porque tanto dolor no tiene nombre en Sabra y Chatila. ¿A dónde estaba yo, mi buen amigo? Que tengo la conciencia tan tranquila. ¿No habrá sido adulando al enemigo de Sabra y Chatila? ¿O acaso estaba yo con los soldados, metido a la distancia entre sus filas, aceptando los hechos consumados de Sabra y Chatila? De dictar comunicados que limen lo espinoso de la espina, que harán para ocultar lo que ha pasado en Sabra y Chatila, que harán para que amengue la condena histérica, total y colectiva, para que cese la gangrena de Sabra y Chatila. Aunque yo siga ausente en mi galaxia, comentando en canciones la noticia, el ángel del horror sigue su marcha en Sabra y Chatila. Por Beirut y en otras lunas, reptando sin parar como una anguila, insaciable y cegado por la gula en Sabra y Chatila. Tal vez quiera llegar hasta mi puerta, tal vez ya esté a la vuelta de la esquina, pero abierta la herida sigue abierta en Sabra y Chatila.
Bueno, realmente yo diría, si estuviera Alberto Cortés vivo, seguramente le hubiera cambiado aquello que ocurrió en 1982. Y vuelvo a repetir, realmente son políticas expansivas. Y hoy cambiaría Sabra y Yatila por Gaza, porque ver esa foto de las personas desnutridas, tremendo, tremendo. Uno como rotario, como argentino y cristiano, ver esas fotografías y sienten lo mismo cuando veíamos esa foto del Holocausto en Europa, realmente. Y hay muchos países que realmente se distraen. Y esto también va dirigido a nuestro presidente, que cada vez que se vota en Naciones Unidas apoya para que continúe esto. A veces estar atado a compromisos, está en este caso la Argentina, con Estados Unidos y con Israel, no nos hace ver la realidad, porque no es cuestión de seguir un alineamiento. Hoy la decisión es del presidente de la República, pero estoy seguro que si hubiese una encuesta, no es la decisión del pueblo argentino. Son temas muy complejos, pero queremos que termine esto, porque hoy, lamentablemente, hace muchos meses que la desnutrición está pasando, no se permite realmente entrar los alimentos, y ahora, después de tanta presión, lo tiran como los aviones, y las consecuencias realmente cuando van a buscar sus alimentos. Así que son temas, y el otro día realmente me vi que hay periodistas, ¿cierto?, en un canal de televisión, que realmente Paulino Rodríguez mostraba las fotos, y yo digo, qué valentía, porque a veces los periodistas le bajan línea, y por no perder sus ingresos, por no perder su posición dentro de los canales, tienen que leer, y olvidan de todo lo que está ocurriendo. Y eso es tremendo. Así que bueno, vamos a cambiar un poco el temario. Estamos esperando una comunicación, ¿cierto?, para hablar de lo que ha pasado en la rural. Pero ya que lo tenemos acá, el amigo, realmente vamos a hablar un poco de lo que hablamos recién, de las políticas migratorias. Así que vamos a analizarlo, doctor Miguel Ángel Soto. Muchas gracias, Horacio. Sí, la verdad es que el tema de Gaza, que tú lo manejas humanitariamente por razón de alimentos, también conlleva una segunda intención de carácter político, la expulsión de 3 millones de personas que habitan en Gaza. También ya Trump había dicho que los iba a colocar en otros países, que iba a conseguir la autorización de esos países cercanos para ir colocando de a millón también y liberar ese territorio para fines comerciales. La verdad es que el tema de la emigración, de la migración en general, también está marcando las políticas y los valores de los países en el mundo. Y nos debe de llegar a título personal también a nosotros, porque la primera cosa que tenemos que observar es que la gente se va de sus propios países, abandona sus casas, sus regiones, pues no por gusto. Sí, claro, se puede ir a viajar y volver al mismo lugar de origen, pero estamos hablando del abandono de sus valores, el abandono de las cosas que significan algo para ellos, de su esfuerzo, para irse a otros países a aventurar, a iniciar una nueva vida. ¿Qué hace que la gente se traslade a otros países buscando mejores condiciones de vida? Bueno, sin duda que las condiciones económicas. La economía es un factor importantísimo. No hay trabajo en sus respectivos países, hay miseria, no hay una atención médica correcta, la educación es bastante, y les obliga a buscar otros horizontes. Pero también la guerra, la persecución, también los expulsa. Es increíble, sobre todo aquí en África, la persecución que un grupo dominante hace de otros grupos étnicos por conflictos ancestrales entre ellos también,
y la muerte de niños y de mujeres también, que con tanta facilidad se hacen esos casos porque nadie observa, nadie declara, nadie reclama, y muy poco hacen realmente, aunque quisieran, los organismos internacionales como la ONU y otros también, porque han perdido más que credibilidad, poder. No tienen la capacidad para imponerse a los países. No ha oído a la ONU, también la Organización Mundial de la Salud, no se les ha oído en realidad por la torpe política de algunos países también de eliminar al enemigo porque ocupa terrenos también que le interesan, porque no tienen las mismas creencias ni la misma religión. Pero fíjense también el aspecto económico que tiene la inmigración. Sabemos por qué se expulsa a grandes grupos humanos, a veces en forma aislada, uno, otro después, pero es prácticamente la economía la que hace que en América Latina, más que otra cosa, también busque nuevos horizontes en Estados Unidos y, sorpresa, recientemente en México y otros países también, que no son los que el país que ellos hubieran querido radicar. Es un tema, ¿no? Es un tema. Es un tema porque básicamente toda esta persecución, llamémosle así directamente, de estos inmigrantes, después los envían a cualquier país, ¿cierto? Y no hay derecho a los derechos humanos, no hay derecho a réplica, no, en absoluto. Por eso a veces uno dice, los países poderosos, que están sobre el bien y el mal, ¿por qué no solucionan primero los problemas que tienen ellos en su país y después entran en otros países? Porque pareciese que fuesen los guardianes del mundo, ¿correcto? Y ves que es una cosa muy cierta. En el Medio Oriente, ¿cierto? Hasta 1947, 48, convivían todos en paz, ¿correcto? Porque no se puede mezclar el tema religioso, porque ahí convivían cristianos, judíos, islámicos. El problema más grave, ¿cierto? Fue cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, que se cayó el nazismo, que se había producido el Holocausto. Si todas esas personas que vivían en Europa lo hubieran distribuido en otros países en Europa, pero como hay mentes que tienen planificado objetivos expansionistas y realmente entrar en el Medio Oriente por las riquezas, ¿cierto? Acá no se habla de tierra prometida ni nada, la riqueza, tema económico. Entonces hicieron un plan y lo están cumpliendo, porque vos fíjate, un tema muy cierto, Siria, la República Árabe de Siria, no ha atacado nada y lo han bombardeado. Entonces me lleva a la decisión de que básicamente con este tipo de guerra, ¿cierto? Que ellos llaman guerra, una guerra es cuando hay dos estados. Entonces, ¿qué ocurre? El primer ministro, ¿cierto?, de Israel ya tiene problemas con su pueblo, que está en desacuerdo de lo que le está llevando. Pero ¿qué ocurre? ¿Hasta cuándo? ¿Cierto? Y después, dentro de 50 años, van a comparar a Hitler con Netanyahu y con todo su gabinete. Entonces, siguen todavía expansionándose hasta que realmente todo el Medio Oriente, ¿correcto?, sea otro país. Por eso mismo, nosotros como amantes para la paz, queremos que haya diálogo, que se sientan en una mesa donde pueden convivir. Y yo siempre me recuerdo, en el año 93, cuando se firmó esa paz, ese abrazo entre el presidente Clinton, ¿correcto?, el primer ministro israelí, Yasser Rabin, y el líder de la liberación de Palestina, Yasser Arafat. Pensábamos que venían a la paz y compartían. Lo único que se iba a compartir era Jerusalén, ¿correcto? Como lo dijo el Papa, ¿cierto? Pero no es así. Automáticamente, ¿cómo terminó el temario? El primer ministro israelí fue asesinado también por una persona de su mismo equipo. Entonces, hay que decir la verdad, hay que decir la realidad. Por más que tengan el poder económico, el poder financiero, el poder de los medios. Y la gente compra porque no entiende.
Y yo digo a las grandes cadenas aquí en la República Argentina que inviten a las personas preparadas, embajadores, encargados de negocios, de lo que fuera, para también debatir y sacar la luz. Y vuelvo a repetir, que nuestro presidente realmente analice bien, ¿cierto?, esta situación. Y con respecto a lo que es la inmigración, no hay realmente. Creo que tenemos ya la comunicación. Hola. Sí, ¿cómo estás? Sí. Horacio, mil disculpas. No, por eso lo que ocurre es que, viste, tenía planeado, porque es una semana muy especial esta, inclusive ayer con la apertura oficial de la rural, y sé que vos sos, como independientemente como licenciado de la administración y escritor, quería entrevistarte primero cómo marcha tu libro, ¿cierto?, que aparentemente tiene un éxito importante, y cómo analizás la situación hoy del campo. Bueno, el libro marcha bien, gracias a Dios. Repito el título, Julio Argentino Roca y la conquista del desierto. Se vende por Mercado Libre exclusivamente. Bueno, ayer había muchas expectativas en el campo respecto a lo que iba a anunciar el presidente, y yo creo que los anuncios que hizo superaron un poco las expectativas, porque en la semana se estuvo especulando mucho que lo único que iba a haber es una baja de los derechos de exportación de la carne, o que se iba a dar un bono a los productores en compensación de los derechos, lo cual era un disparate, porque es imposible de instrumentar, porque el que exporta no es el productor, sino un exportador. Entonces, ¿cómo hacer para darle los bonos que le lleguen al productor? Finalmente, el gobierno decidió, en el caso de los granos más importantes, de la soja, del maíz, del sorgo, volver a la situación que era al 30 de junio, que se habían bajado los derechos de la soja del 33 al 26% y del maíz del 12 al 9,5%. Y bueno, eso me parece que es una buena medida. Todo lo que es baja de impuestos es algo correcto. Yo en la semana había publicado en La Nación un artículo respecto a otras medidas que, independientemente de los derechos de exportación, se pueden ir tomando para el campo, y que tienen que ver, por un lado, con todo lo que es la logística. Vos sabés que se está por licitar el manejo de la hidrovía, ¿no? Sí, sí. Del río Paraná y Paraguay, que es muy importante para el país. El gobierno anterior sacó manejando sobre todo el dragado del río, que es lo que condiciona el calado y lo que condiciona el tamaño de los buques que pueden entrar a cargar y cuánto se pueden llevar, ¿no? Y todavía sigue en manos del Estado, y bueno, va a haber una licitación, y esa licitación lo que tiene que tratar es de aumentar el calado en el río para que los costos sean menores. No, estoy de Por acuerdo. otro lado está el tema ferroviario, que las cargas por ferrocarril son un desastre en Argentina en relación a la producción que tenemos. Se tendría que mover el doble. Para eso hay que volver a licitar las concesiones de la red, y también permitir que cualquiera pueda entrar un convoy pagando un peaje como si fuera una autopista. En tercer lugar están las licitaciones de las rutas nacionales. En este momento son un desastre porque el Estado no pone un peso en su arreglo. Entonces hay que ir a un sistema de peaje, pero también permitir que se ha hecho en algunos casos en el pasado, en el gobierno de Macri, y reforzar algunas rutas para que puedan circular lo que se llaman bitrenes, que son camiones que tienen
mucha más capacidad de carga porque tienen más ejes. Sí, sí. Bueno, y después sugería otras cosas con respecto a la devolución del IVA, etc. Te hago una consulta. Vos sabés que yo no soy experto como vos en el campo, pero veo que toda esta baja, que realmente es importante, pienso que la mayoría, el 90% está de acuerdo, ¿correcto? Que se haya producido. Sí, que te bajen los impuestos, siempre. No, es positivo, pero mi pregunta es, el Estado va a perder que le ingrese más de 530 millones de dólares, ¿correcto? Sí. No sé si esa es la cifra, si es más o es menos. Y yo me pregunto y lo comparo, ¿no? Esta semana seguramente se va a tratar en el Senado y en la Cámara de Diputados el tema previsional por ese 7.2% que deberían recibir los jubilados y ese bono que reciben que está congelado desde febrero del año pasado, de 70.000 a 110.000 pesos. Yo me pregunto, ¿no? ¿Para dónde hay dinero? ¿Para un lado, para otro? Y ayer me recordaba, ayer fue Santa Ana y San Joaquín, ¿correcto? Por eso se le Día de los Abuelos. El Día de los Abuelos, yo digo el Día de los Jubilados. ¿Y cómo es posible, cierto, que no se tome una decisión, ¿correcto? Si no es total, es parcial, una tendencia, y se le diga no hay dinero. No, para mí falta sensibilidad. Separemos la paja del trigo. Sí. En el caso del campo son impuestos que se le cobran indebidos, son derechos de exportación que es casi el único país en el mundo, salvo en Rusia, que se cobran todavía derechos de exportación al trigo, es el único país en el mundo donde se cobran derechos de exportación a los granos. Tremendo, sí, de acuerdo. Y a la carne también. Por eso nuestro gran competidor, que es Brasil, ha duplicado su producción en los últimos 15 años. Te hago una consulta. Yo te voy a pasar, vos podrás salir unos minutos más después de la publicidad, así yo te mando todo un Zoom. Sí, cómo no. También te quería hablar algo del tema de Gaza. Bueno, cómo no. Perfecto. Vamos a ir a un corte y yo te paso, ¿ok? Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Hay elecciones. Abrir hoy una empresa en Argentina es una elección. Invertir capital con alta presión impositiva es una elección. Generar empleo en un contexto tan adverso es una elección. Emprender es una elección. Arriesgar para cumplir un sueño es una elección. Y seguir arriesgando en el país, a pesar de todo, es una elección. Generar condiciones para crear empresas es una elección. Abrir la puerta a quienes quieren invertir en la Argentina es una elección. Acompañar al sector privado para impulsar el desarrollo del país es una elección. Nosotros elegimos promover, prestigiar y defender a quienes hacen. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. El país se hace. Promovemos la inclusión plena de personas con discapacidad. Entregamos elementos ortopédicos de forma gratuita. Concientizamos a la sociedad sobre la inclusión. Incentivamos el deporte. Generamos oportunidades laborales y educativas. Brindamos contención de la niñez. CILSA, ONG por la Inclusión. Colabora con nosotros llamando al 0810-777-9999 o ingresando a nuestra web www.cilsa.org.
Tránsito Libanés, nuestra casa, en lugar de la Fundación Palpitar. Nosotros somos una fundación que nos dedicamos a hacer cirugía cardiovascular para vos, para tu familia, para tus seres queridos, para gente que no tenga recursos para realizar procedimientos cardiovasculares. Nosotros tratamos de hacer una medicina de prevención, así tratamos de que las personas, si no tienen acceso a la salud, estamos nosotros. Por eso también te queremos pedir ayuda, si puedes colaborar con nosotros, aunque sea mandando esto, avisándonos, comentándonos, vas a ser muy bienvenido. Fundación Palpitar. Óptica Augusto, especialistas en multifocales, anteojos en 30 minutos, laboratorio óptico computarizado. Atendemos obras sociales. Teléfono 4943-2225, www.opticaaugusto.com.ar. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Continuamos en Diplomacia Política y Economía. Estamos en AM 1220 ecomedios.com para enviarnos un email, elfarodelsur@live.com.ar. Bueno, vamos a continuar con el licenciado Jesús María Silveira. Realmente te agradezco, Jesús. Y cuando yo te decía, en mi enfoque, me parece perfecto que se disminuya esta carga impositiva, pero yo digo, analizando el Estado, si va a seguir igual, no le va a incidir en los números. Que realmente no va a percibir 530 millones, ¿correcto? ¿Quién puede manejar los números reales si estamos trabajando con un presupuesto del 2023? Y yo pienso, no mezclo, pero yo digo, los diputados y los senadores, independientemente que puedan ellos vetar lo que veta el presidente para que se cumpla, debería haber un análisis, ¿cierto?, y vos como licenciado lo sabés, de qué manera hay partidas que se pueden sacrificar. Y la primera de ellas, en mi opinión, es terminar con las jubilaciones de privilegio. Y que realmente los que entran a la política no es para vivir de la política y tener un ingreso mínimo. Y el ingreso mínimo, yo no sé. Está bien, pero déjame terminar la idea de esto de separar la paja del trigo. Entonces, los derechos de exportación a los granos es el único país en el mundo, y a la carne, que los aplica. Por lo tanto, Argentina, si quiere crecer, tiene que eliminarlos. En este caso, solamente los disminuyen. Pero esos 530 millones que aparentemente van a entrar de menos no están así, porque el gobierno está haciendo este anuncio antes del momento de la siembra de lo que se llama la cosecha gruesa. O sea, el maíz y la soja se siembran el temprano y el tardío, entre septiembre y octubre y noviembre. Por lo tanto, esto va a incentivar a un incremento en el área sembrada en la producción, lo que te va a traer una mayor recaudación, tanto en impuestos internos, como pueden ser los combustibles, los cheques, a los ingresos brutos, etcétera, como también si vas a exportar más cantidad, aunque esté reducido los derechos, vas a recaudar más. Eso es un lado. El otro lado, lo que yo opino del tema de las jubilaciones. También acá hay que separar la paja del trigo. Una cosa son las jubilaciones de quienes hicimos aportes toda la vida, en mi caso 45 años de aportes jubilatorios, y otra cosa son el caso de los jubilados que nunca hicieron en su vida aportes y que por la demagogia de Cristina Kirchner tienen su jubilación, cuando la realidad es que la población activa que hay hoy en la Argentina no está en condiciones de pagar a tantos jubilados. Yo lo que creo que va a suceder, no es información que yo tenga
de alguien del gobierno, pero lo que a mí me parece es que van a hacer algo, o sea que el presidente va a vetar a medias las cosas, que va a haber alguna consideración hacia el tema de la ley de discapacidad y que va a haber alguna consideración para las jubilaciones con aportes, porque es injusto el tema de las jubilaciones sin aportes, es totalmente injusto, Horacio. Mira, yo te voy a contar algo porque uno no es el dueño de la verdad, pero yo cuando se implementó este sistema de jubilar a las personas que no tenían aporte, yo decía, bueno, macanudo, que pongan esa partida en el Ministerio de Desarrollo Social, ¿correcto? Que pongan el presupuesto ahí y que no sea como está ahora, sacándole dinero de otro lugar que perjudican a lo que hemos aportado. Yo te escuchaba a vos que llevas 45 años de aporte y yo llevo más de 60, ¿me comprendés? Y puedo analizar la situación. Y lamentablemente lo que tienen que modificar es el sistema. Aquí en la República Argentina se computan los últimos 10 años, ¿verdad? Nosotros los hombres nos podemos jubilar a los 65 años, pero consideran solamente el aporte que hubo de los 55 a los 65. Cuando uno empieza a generar dineros importantes, ¿correcto? No sé, a partir de los 25 años hasta los 50, todo ese dinero que ha aportado como empresario o por lo que fuera, se pierde, te computan los últimos 10 años. Y hoy con el sistema... Bueno, eso se podría haber evitado si hubiéramos seguido con el sistema de las AFJP, como tiene Chile y otros países. No, pero en aquel momento no existía, pero perdón, en aquel momento no existía la no, bueno, pero con el sistema de las AFJP no tendríamos este problema que tenemos hoy en día, porque tus aportes se iban indexando porque se iban invirtiendo. Fue pérdida. No le podía, yo te hablo a nivel personal, todo pérdida, porque a veces le digo a mis hijos y a mis nietos que realmente el ahorro lo hagan ellos en forma privada, ¿verdad? Y que en aquel momento realmente uno empieza a analizar y digo, qué injusticia que es todo esto. Por eso vuelvo a los dirigentes. Si los dirigentes estarían preparados, los diputados, los senadores, harían este análisis. Pero si analizar la capacidad que tienen ellos, no están a la altura de representarnos a nosotros. Por eso... Es ideológico, Horacio, porque hay dos momentos claves en la historia argentina económica de manoteo a las cajas de jubilación. Total. Uno fue durante el gobierno de Perón y otro fue durante el gobierno de Kirchner. Con bombos y platillos celebraron la estatización de toda la plata que teníamos todos los jubilados en las AFJP, que quieras o no, nos daba un rendimiento de tasa, porque eso se invertía, y el Estado no podía tocar nuestro dinero. Pero ahora ya no hay stock. Estamos mal por esto que pasó, porque somos como 8 millones de jubilados, de los cuales creo que 4 nunca aportaron un peso, y la población activa, es decir, la que está en blanco, creo que son 6 millones. Entonces no alcanza el aporte de la población activa, porque el resto es población que está en la informalidad. Lo que habría que hacer es tratar de generar los incentivos para que toda la gente que trabaja informalmente esté en blanco. Bueno, eso sería ideal. Una de las primeras medidas. Sí, seguro. Yo te digo realmente, el otro día leí una estadística, si realmente hubiéramos seguido con esa actualización que había hecho el ingeniero Macri, hoy los abuelos ganarían, calculo, cerca de 150.000 o 200.000 pesos más. Pero ¿qué ocurre? Cuando uno está en el oficialismo opina de una forma, cuando está en la oposición opina de otro. Entonces, si hoy tiene la oposición la solución, ¿por qué no la aplicaron ellos? Pero es un tema que vamos a seguirlo. Me decías que querías hacer un comentario de Gaza, así con el doctor te escuchamos. Sí, te quiero hacer un comentario desde el punto de vista
humano. Vos sabés que yo soy un hombre creyente, católico. A mí me parece una vergüenza lo que está ocurriendo en Gaza, pese a lo que digan ciertos sectores, invento esto del genocidio, pero ya tanto el Papa como los países de Europa, en un 95%, creo que Alemania todavía no se pronunció porque tiene ese complejo de culpa, digamos, del Holocausto, pero Europa y el Santo Padre están diciendo que es un genocidio. Total, es un genocidio lo que está haciendo Israel con los niños en Gaza y con la población que no puede acceder a los alimentos. Bueno, eso me duele y creo que la ley del talión, que lamentablemente está muy arraigada, no en el cristianismo, pero en el judaísmo o también en el islam, es nefasta esto. ¿Cómo puede ser que todavía siga la represalia por un hecho que sucedió hace 2 o 3 años? Está bien, no se han devuelto los rehenes, pero la reacción punitiva ha excedido totalmente los límites. Entonces está ese famoso dicho: no quieras, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a vos. Entonces el pueblo de Israel, en su mayoría, está en contra de esta situación. No, seguro. Pero está pareciendo que están actuando igual que el nazismo, prácticamente. No, me parece que lo superaron, me parece. Y te digo otra cosa que es importante. El ejército en el mundo hoy, más eficiente, más capacitado y con las armas, es Israel. Ahora, ellos con todos los análisis y la inteligencia, ¿sabían o no sabían lo que iba a pasar el 7 de octubre? Y lo dejaron realizar para buscar la excusa, por un lado. Por eso hay cosas que uno empieza a analizar fríamente, correcto, a la distancia, porque hay que vivir. Sí, Horacio, eso yo no lo sé. Yo lo que veo, no, yo tampoco, yo analizo. Hoy en día, ver esos niños famélicos, tremendo. ver esas madres... Yo no lo paso, te digo más, no lo paso porque yo me siento mal. Yo cada vez que lo veo, correcto, seguro me pone como cristiano, como vos, mal, ¿cierto? ¿Cómo es posible que en el 2025 los países se hacen los distraídos? Y el presidente de Estados Unidos dice que no quieren la paz. Hay cosas que ya son incongruentes. Yo te agradezco mucho y vamos a escucharlo también ahora al doctor, que realmente él es mexicano, y estamos tocando un tema que es un poco lo que es la política migratoria que está pasando en Estados Unidos, ¿cierto? Y terminando con el temario de la rural, vos sabés que le han entregado un premio a nuestra gobernadora, a la doctora Susana Espósito, correcto, en la rural, que la semana próxima vamos a desarrollarlo, porque ahí tenemos el premio que está recibiendo, correcto, y como todavía no tengo todos los elementos, porque estuve presente en un acto muy importante de Ecuador por la mujer afro, cierto descendiente, uno no puede estar simultáneamente, pero sí la semana próxima lo voy a desarrollar. Yo te agradezco y lo vamos a escuchar al doctor Miguel Ángel Soto Lamadrid. Te mando un abrazo muy grande, Horacio. Gracias. Gracias, Horacio. Mira, quería sectorizar los temas relativos a la migración en el mundo, viendo muy superficialmente sus pros y sus contras también, y ciertas hipótesis muy especiales que están ocurriendo en algunos países. Un país interesante, sin duda, es la zona de Palestina, la zona de Gaza, porque pues aquí hay un fenómeno quizás intencional de expulsión de sus habitantes. Y eso, producto de la guerra, obviamente, decíamos, aquí hay 2 grandes factores, la guerra y la economía, también marca a esta pobre gente que la obligan a abandonar sus casas, su ambiente, su familia.
Hay factores menores que hacen a la inmigración que siempre han ocurrido, ¿no? La unificación familiar, por ejemplo, mis hijos, mis padres viven en otro país, me llaman para vivir juntos, pero marca lentamente la inmigración temas como este. En México, por ejemplo, estamos viviendo un fenómeno muy interesante que algunos han calificado de gentrificación, y no sé por qué ese término, a saber que miles y miles de ancianos estadounidenses deciden cambiar su domicilio en México, irse a vivir a otro país también, escogiendo ciudades especiales, las más bonitas, las más típicas, porque económicamente les conviene vivir sus últimos años en esos lugares. Lo que pasa es que no son unos cuantos, son miles y miles de personas que al llegar a San Miguel Allende, a Guadalajara, por ejemplo, lugares hermosos también, cambian la estructura y la economía del lugar. Las casas se venden más caras, las rentas son más caras, y van expulsando lentamente también a los habitantes originales que no pueden pagar ni los precios de los nuevos restaurantes, ni los precios tampoco del alquiler. Fíjate, un nuevo factor de emigración, también la de los ancianos, también de los Estados Unidos, que masivamente están viviendo en México y piden sus permisos como residentes. Pero si la economía y la guerra expulsa a las personas a buscar otros horizontes, ¿cómo sabemos que un país es estable? Porque no tiene muchos emigrantes. A ver, los miles y miles de inmigrantes indocumentados que cruzaron por México para tratar de entrar por la frontera de los Estados Unidos, cuando los clasificamos, que 500,000 por lo menos, en los últimos 2 años cruzaron por México, sabemos que son de Centroamérica, de las Antillas, de alguna parte de África también, pero no había muchos chilenos y tampoco había muchos argentinos. No creo que sea por razón de la distancia que tuvieran que caminar, sino porque sus países son más o menos estables en lo político y en lo económico, con todos los problemas que quieras, pero no hacen a la expulsión de sus habitantes. Sí, eso es una realidad, no cabe ninguna duda. Hoy el tema migratorio, y yo tomo como ejemplo Argentina, que es de brazos abiertos, donde la corriente migratoria, ¿cierto?, el siglo anterior fue tremendo, buenísimo. Somos la mayoría, yo soy hijo de migrantes, que también tuvieron que salir de su terruño, correcto, en mi caso del Medio Oriente, ¿cierto?, por la masacre que estaban realizando los turcos, ¿verdad? Y me cuenta mi padre que tuvo que ir caminando a tomar un barco allá en Trablus, en Beirut, ¿cierto? ¿Para qué? Para salir, porque es la vida. Yo, ayer el Día de los Abuelos, yo no los conocía, mis abuelos. Los turcos los han matado, ¿correcto? Y da mucha tristeza. Y hoy Turquía pareciese que fuese el líder de la democracia. Son temas muy complejos, muy amplios, y siempre digo, según de qué lado del mostrador esté cada uno. Me interesa mucho el tema migratorio, como también el temario que empezamos a desarrollar, ¿cierto?, el tema social de lo que es el divorcio, ¿cierto?, que es un tema muy importante en estos momentos tan complejos de convivencia. Así que el programa se está terminando, yo realmente te agradezco mucho, me quedó pendiente realmente mostrar por lo menos la foto, ¿cierto?, de lo que va a ser la Ruta para la Paz, que ya empieza la campaña realmente y se ha elegido con una compulsa, con una elección abierta en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires de todas las provincias que estaban realmente postuladas. Y realmente este lanzamiento de la Ruta para la Paz fue galardonada, ¿cierto?, por los votos, básicamente, el Trébol en Santa Fe. Así que tenemos otro tema para la semana próxima. Así que le agradezco al presidente de la UPF, a mi amigo Miguel Ángel Huerna, que está de viaje, para que si puede estar acá y nos pueda ilustrar mucho más. Miguel Ángel, yo te agradezco mucho. Muchas gracias, Horacio. Lo dejamos pendiente para la próxima semana. El programa se va rápidamente y bueno, hoy me quedaron muchos temas para desarrollar y los vamos a hacer la semana próxima. Les saluda Horacio Dabul.